Este doctor creía que la Virgen María era un demonio disfrazado de luz, una trampa satánica, astuta y hermosa, diseñada para desviar a los cristianos de la verdadera fe. Hasta que una noche, en el caos de una sala de emergencias, se encontró cara a cara con ella. Hermanos, hay prejuicios teológicos, y luego hay convicciones que se sienten como una guerra santa personal. Hoy les comparto la carta de un hombre de ciencia, un médico de urgencias, a quien llamaremos Doctor Mateo. Él no era simplemente un protestante que no estaba de acuerdo con la doctrina católica. Él creía, con la certeza absoluta de un soldado en batalla, que la devoción a la Santísima Virgen María era en esencia una forma sofisticada de satanismo. Su historia es un testimonio escalofriante y poderoso de cómo el orgullo intelectual, incluso cuando se viste de piedad, puede cegarnos a la verdad, y de cómo la gracia de Dios y la ternura de nuestra Madre pueden romper las mentiras más oscuras de la manera más humilde e inesperada. Este es el viaje de un doctor desde el borde de la paranoia teológica hasta los brazos de la Madre de Dios. El doctor Mateo comienza su carta explicando los fundamentos de su creencia. No era una idea que se le ocurrió al azar, era una conclusión a la que había llegado a través de su estudio y sobre todo a través de una experiencia que lo había marcado. Me escribe: Padre, la gente debe entender que yo no odiaba a los católicos, les tenía un miedo terrible por ellos. En mis primeros años como cristiano, después de mi conversión del ateísmo en la universidad, me involucré en un ministerio que se tomaba la guerra espiritual muy en serio. Vi a gente manifestando demonios, vi la oscuridad cara a cara, y me dejó con un terror sagrado a la decepción, a la infiltración, a la sutileza del mal. El diablo, me enseñaron, no siempre viene con cuernos y un tridente. A menudo viene con belleza, con tradición, con una piedad que se siente bien pero que está vacía de Cristo. Cuando empecé a leer los libros de apologética fundamentalista que exponían a la Iglesia Católica, todo encajaba con el patrón que me habían enseñado, un sistema hermoso, antiguo y poderoso, la trampa perfecta de un ángel de luz. Y María, la Reina del Cielo, era, en mi mente aterrorizada, la obra maestra de Satanás. Mi guerra contra ella no era un pasatiempo, era mi deber en el campo de batalla espiritual. Creía sinceramente que estaba defendiendo la pureza del Evangelio. Su campo de batalla diario, donde la vida y la muerte eran una realidad constante, era la sala de emergencias de un gran hospital, un lugar de ciencia, de lógica, de protocolos, un lugar donde él tenía el control, y fue allí donde su cosmovisión fue puesta a prueba de la manera más brutal. Era una noche de sábado, me escribe, de esas que parecen sacadas del infierno. Habíamos tenido una serie de casos terribles, un accidente industrial, un tiroteo, hacía horas que no me sentaba. Habíamos perdido a un niño pequeño en la mesa de operaciones unas horas antes. El aire estaba cargado de trauma y fracaso. Yo estaba agotado, con el corazón endurecido, funcionando con cafeína y adrenalina. Y entonces llegó la llamada, un accidente de coche múltiple. Trajeron a una familia joven, los padres en estado crítico, y su hija, una niña de unos 7 años, físicamente casi ilesa, pero en un estado de shock profundo, llorando en silencio por su mamá y su papá. Mientras el doctor Mateo y su equipo se lanzaban a una batalla frenética para salvar la vida de los padres, una de las enfermeras veteranas se sentó con la niña. La niña no paraba de temblar, cuenta el doctor Mateo, y vi a la enfermera, una mujer filipina muy católica, sacar algo del bolsillo de la madre inconsciente. Era un rosario de madera, simple y gastado, y se lo puso suavemente en las manos a la niña, cerrando sus deditos alrededor de la cruz. Le susurró: Aférrate a esto, mi amor, la Madre de Jesús está contigo. Aquí es donde el conflicto estalló en el alma del doctor Mateo, no como un pensamiento, sino como una reacción física. Padre, cuando vi a la enfermera ponerle ese rosario en la mano, sentí una oleada de adrenalina y una rabia fría y justa que me recorrió. Mis manos empezaron a temblar. El doctor en mí gritaba: No hagas una escena, la niña está traumatizada, tu trabajo es salvar a los padres. Pero el guerrero espiritual en mí rugía: No, la batalla más importante es esta. Están poniendo un talismán demoníaco en su mano en su momento de mayor vulnerabilidad. Si no actúas, eres un cobarde. Estás permitiendo que el enemigo reclame un alma en tu territorio. Di un paso hacia la niña, con la intención de arrancárselo de las manos y decirle que solo confiara en el nombre de Jesús.
Sentí que era mi deber protegerla de esa influencia oscura. Pero en ese preciso instante, el monitor cardíaco de la madre sonó con una alarma estridente. Código azul. La mujer estaba entrando en paro cardíaco. Tuve que correr. El equipo trabajó desesperadamente. Me describe la brutalidad de la escena. Es una violencia controlada. Se oye el crujido de las costillas al hacer las compresiones, el olor a carne quemada cuando el desfibrilador descarga electricidad en el pecho. Gritábamos dosis de medicamentos. Era un caos, y a pesar de toda nuestra ciencia, de toda nuestra tecnología, la estábamos perdiendo. Sentí esa impotencia que todo médico odia, la sensación de que la muerte era una fuerza más poderosa que toda nuestra habilidad. Estábamos a punto de declararla muerta, me escribe, y en medio de ese caos miré por un segundo hacia la esquina donde estaba la niña. Estaba de pie, con el pequeño rosario apretado contra su pecho, con los ojos cerrados, susurrando, y entonces sucedió algo que mi mente científica todavía lucha por procesar. Y aquí, hermanos, les leo directamente la descripción del doctor Mateo. Este es el clímax de su historia. De repente, el ruido de la sala de trauma pareció desvanecerse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo hasta convertirlo en un murmullo lejano. El pitido agudo y constante del monitor cardíaco se silenció en mis oídos, y una paz tan profunda y tan densa que era casi tangible, llenó la habitación. Era como sumergirse en un océano de silencio y serenidad. Mis manos, que seguían haciendo compresiones en el pecho de la mujer, se sintieron como si se movieran a cámara lenta. Levanté la vista, confundido, buscando la fuente de esa paz imposible, y la vi. Estaba de pie junto a la niña. No había llegado, no había entrado, simplemente estaba. Padre, yo esperaba ver a la reina del cielo de mis pesadillas, una figura orgullosa, enjollada, demoníaca, pero la mujer que vi era todo lo contrario. Era joven, quizás de la edad de un adolescente. Llevaba ropas sencillas, las de una campesina de Oriente Medio. Y su rostro me destrozó el alma. Estaba lleno de un dolor, de una tristeza tan insoportable que casi no podía mirarla. Era la agonía de una madre viendo a su propio hijo ser destrozado, y sus ojos estaban fijos, no en mí ni en la niña, sino en la mujer que estaba muriendo en mi mesa. Y al mismo tiempo de ella emanaba una fuerza y una paz que eran la fuente del silencio que nos envolvía. Puso una mano sobre el hombro de la niña como para consolarla y protegerla, y entonces giró su cabeza y me miró, solo por un segundo. Padre, la gente habla del juicio final. Yo creo que lo experimenté en esa mirada, pero no era un juicio de condenación, era un juicio de la verdad misma. En sus ojos vi mi orgullo, mi arrogancia, la fealdad de mi odio, todo expuesto. Pero no lo vi con desprecio, lo vi a través de su dolor. Era como si ella estuviera sintiendo el dolor que mis blasfemias y mi ceguera le causaban, y aún así, su mirada no contenía nada más que un amor y una compasión que me partieron el alma. Era la mirada de una madre a un hijo tonto y cruel, un hijo que la ha estado hiriendo sin razón, y a pesar de todo, lo único que ella quiere es que vuelva a casa. La belleza y la tristeza de esa mirada me rompieron. Comencé a llorar allí mismo, en medio del código azul, lágrimas silenciosas corriendo por mi cara y cayendo sobre mi mascarilla, porque la mentira con la que había vivido era tan fea, y la verdad que estaba viendo era tan insoportablemente hermosa y humilde. En ese instante, supe que no era un demonio. Era la madre de mi Señor. Y la caricatura satánica que yo había construido fue aniquilada por la realidad de su amor doloroso. El doctor Mateo me cuenta que, tan rápido como comenzó, la experiencia terminó. El ruido de la sala de emergencias volvió con toda su fuerza, y en ese momento el monitor cardíaco de la paciente que había estado plano emitió un pitido, y otro, un ritmo sinusal normal. La mujer, contra toda explicación médica, se había estabilizado. Él no se atribuye el mérito de un milagro. Me escribe, yo no sé qué pasó, solo sé que fui testigo de una intercesión. Estuve en una habitación donde el cielo tocó la tierra para consolar a una niña pequeña que se aferraba a las cuentas de su madre. Esa noche, el doctor que pensaba que María era satánica salió del hospital como un hombre diferente. Mis colegas pensaron que mis lágrimas eran por el estrés, me escribe, y lo eran, pero no como ellos pensaban. Cuando terminó mi turno, no fui a casa, conduje hasta el estacionamiento de la parroquia católica más cercana. No me atreví a entrar. Me quedé en mi coche hasta el amanecer, temblando. Esa misma mañana, desde mi teléfono,
pedí un rosario por internet. Cuando llegó unos días después, lo sostuve en mis manos, el mismo objeto que había considerado demoníaco, y con la ayuda de un video de YouTube, intenté rezar mi primera Ave María, y lloré de nuevo. No eran las lágrimas de un médico estresado, sino las lágrimas de un hijo perdido que por fin estaba hablando con su madre. Su viaje de conversión comenzó en ese momento. Tuvo que desaprender años de mentiras. Y como el científico que es, comenzó a estudiar la fe católica, no con la intención de refutarla, sino con una nueva y humilde curiosidad por entender la verdad que se le había revelado. La historia del Dr. Mateo es un recordatorio de que las caricaturas que hacemos de la fe de los demás a menudo dicen más de nuestra propia ceguera que de la realidad, y que la Santísima Madre no es una rival de Cristo. Es el camino más seguro y humilde que nos lleva directamente a Él. Nuestra Madre nos busca incluso cuando la rechazamos. Si quieres entender mejor quién es realmente la mujer que este doctor conoció, mira este video sobre las bases bíblicas de la devoción a María.